Vamos a hablar de Cuba y de todas las cosas que están ocurriendo en la relación con Estados Unidos y también lo que está pasando con otros países de Latinoamérica vinculándose a Cuba. Y entonces es un placer tener invitados que deseábamos ya que compartieran con nosotros hace un tiempo y ahora podemos incluso tenerlos a los dos al mismo tiempo, cosa que nos alegra mucho. Ustedes muchos conocen al señor Joe Arriola porque fue, entre otras cosas, administrador de la ciudad de Miami. También ha tenido una larga y destacada trayectoria en el grupo que ha manejado lo que es la vida del Hospital Jackson y que lo ha, si se quiere, resucitado bastante. Le digo bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer tenerlo por aquí. El señor Dagoberto Valdés, pese a su juventud, ha tenido muchos años de trabajo muy cerca de la iglesia en Cuba, incluso trabajando con una revista que tomó pasos que en su momento incluso fueron muy controversiales. Cuando hablábamos hace un ratito antes del programa me dijo: hablemos de lo que quiera porque aquí vengo como ciudadano. Actualmente dirige la revista Convivencia, le digo bienvenido. Gracias a usted. ¿Qué le ha llamado más la atención de lo que está pasando en estos días, en que un día parece que hay una apertura tremenda y otro día desde Cuba, por ejemplo, llega un mensaje como de que si Estados Unidos no se rinde y entrega la estatua de George Washington, no hay diálogo? Bueno, lo que más me llama la atención es que precisamente esto entra dentro de las características propias de todas las transiciones y de todas las negociaciones. No hay transición lineal, ni hay negociación totalmente serena. Todo es con meandros, con estiras y encoges, toma y daca. De manera que yo creo que esto es lo normal y que tenemos que estar acostumbrados precisamente a esta turbulencia, porque para mí es signo de que verdaderamente estamos en un momento de cambio de escenario. Para alguien como usted, Joe, que ha tenido actividad reciente en cuanto a apoyar que todavía se amplíe más lo que es el espectro de la apertura, ¿es de alguna forma una bofetada recibir lo que decía, por ejemplo, Raúl Castro, con condiciones tan, vamos a decir, gigantescas para que haya diálogo? Verdaderamente no, porque yo creo que esto es una reacción a un cambio. ¿Qué está pasando? Se le está yendo de la mano, como decimos los cubanos. Él tomó este paso porque tenía que tomar este paso y de pronto está viendo los cambios y está viendo como ahora están dejando los disidentes ir a Panamá. Ahora se está hablando constantemente de dejar a que los americanos entren a Cuba de nuevo. Le está pasando tanto que él tiene que en algún momento decir: oye, pero todavía que yo soy el jefe. Y entonces no creo que ni es malo ni es bueno, sino es una reacción a un gobierno que ya sabe que está en sus últimas etapas, que lo que están diciendo es: estamos todavía de jefes aquí, pero sabiendo que lo que le queda es una etapa muy corta. Y todos estos cambios son muy positivos. Yo no creo que esta es la última declaración que va a hacer. Yo creo que va a ser declaraciones tan fuertes como esta. Pero son declaraciones que no tienen ni fondo ni sentido y es una bravura falsa que él está teniendo ahora y los viejos de esta revolución están teniendo hoy en día. Yo creo que esto es un cambio que ni él, si él lo quisiera parar hoy en día, tendría que tener una represión tan grande con el pueblo que ni el pueblo lo aguantaría. ¿Qué piensa de eso? Estoy totalmente de acuerdo, pero además creo que es propio de los gobiernos totalitarios exigir el máximo pensando que con eso va a recibir algo más. En resumen, dije a Roberta Jacobson, a la señora que presidió las negociaciones: no importa que el gobierno cubano y el gobierno de Estados Unidos ahora quieran sintonizar su reloj, la hora que saldrá cuando lo sintonicen será la hora de los cubanos. Cuando hablamos de la hora de los cubanos, ¿qué tanta presencia real creen ustedes tiene el fantasma de Fidel Castro, que no estuvo presente en absoluto en la etapa inicial? De repente aparecen un par de cartas y a los pocos días como que se endurece la posición oficial cubana. Yo creo, sinceramente, de nuevo, mi opinión muy personal es que es una reacción para un grupo que sabe que están en sus últimos días. Y entonces Fidel Castro, que tiene 88, 89 años, tiene que tener una reacción que él sabe que es una
reacción falsa, porque no tiene sentido, no tiene ni base. Raúl tiene esta reacción también sin sentido y sin base. Pero no te extrañe, porque la hemos tenido aquí del otro lado. Claro. Acuérdate que aquí los radicales que vivimos aquí en Estados Unidos empezamos a poner condiciones que sabemos que no pueden realizarse. ¿Pero por qué dicen los radicales que vivimos en Estados Unidos si usted no es radical? No, pero vivo en los últimos minutos. Pero vivo en Estados Unidos. Hay muchos radicales en Estados Unidos que están pidiendo cosas tan absurdas, por cierto, tan absurdas como las que puso Raúl Castro. Porque el que te diga que mañana, para empezar, tienen que devolverle todas las propiedades. Entonces, si vemos la reacción de parte, pequeña parte del exilio, poniendo cosas que no tienen sentido en la mesa, ¿por qué no esperamos lo mismo del gobierno cubano? Entonces son los dos extremos, los dos extremos que están hablando, pero el pueblo cubano está en el medio. Y ese pueblo está floreciendo, creciendo y cambiando, que es lo más importante. Tengo un telefonito en la mano, tengo uno de estos iPads. Básicamente, las armas más grandes que tienen. Mientras conversamos, puedo asomarme al mundo. Me entero instantáneamente de lo que ocurre, lo puedo compartir. En Cuba no es así. 97% de la población no tiene acceso a la Internet. El 3% restante, en muchos casos, tiene restricciones para ese acceso. Quiero compartir con ustedes algo de lo que dicen jóvenes en Cuba sobre este tema. 165 gente conectada. Vas aquí, das doble clic y escribes a la gente simplemente. Solo la gente ya no se conecta para jugar, sino para estar en la red, hablar con gente, sentirse como un mundo, más o menos como decir, estar conectado a Facebook, que todo el mundo nos vemos, compartimos fotos. Entonces la necesidad esa de estar conectado con la gente no para jugar, sino para interactuar de manera social en la red. Esa es la versión cubana de la Internet a la que tenemos acceso nosotros. Sí. Tratan de conectarse, aunque sea de alguna forma muy rudimentaria, para tener acceso a estas cosas. En el mundo de lo que es la Cuba de hoy, ¿qué tanto cree que es realista que el gobierno acepte que haya una evolución rápida de este acceso a la información? Porque, como decía yo recién, para mí estas son armas mucho más poderosas que cualquier cañón. Exactamente. Yo creo que el gobierno va a hacer todo lo posible por retardar el momento. Lo que pasa es que en el área de las comunicaciones y de las redes sociales es precisamente el área de las iniciativas ciudadanas. Y eso está lleno de huecos, de orificios, de salidas. Y lo que ha demostrado que Yoani Sánchez, que estos blogueros, todas estas personas ya tienen un espacio ganado, y también existe el otro fenómeno, el del paquete, que usted sabe que es la televisión por cable comprada arriba de una bicicleta con una mochila. Sí. Entonces esto es, en esta iniciativa ciudadana del pueblo cubano, es en la que yo creo. Y no hay gobierno en el mundo, por muy totalitario que sea, que pueda parar eso. Con lo que conoce usted de lo que es la interna de la Iglesia Católica en Cuba, ¿qué piensa de que en la práctica ha habido más que nada silencio en este proceso? De lo único que se ha hablado de la Iglesia es cuando se le agradeció al Papa su intervención, pero después es como vamos a dedicarnos a otra cosa y no hablemos de este tema. Exactamente. Mire, cada institución, y sobre todo las instituciones religiosas, tienen su propio lenguaje y su propia área. El silencio es uno de los lenguajes de la Iglesia. No hay que pensar que la Iglesia, cuando calla, está inactiva o no tiene mensaje que dar. La Iglesia Católica en Cuba y otras iglesias son hoy las instituciones que más capilarmente ha penetrado en la vida del pueblo común. De manera que no hay institución en Cuba que conozca mejor la realidad de la gente llana que la iglesia, las monjitas que dan el desayuno para los niños, los curas de pueblo que están en un bateí de un central. Y de ahí viene la potencialidad del poder, por ejemplo, educativo de la iglesia. Yo estuve durante 13 años en un proyecto del Centro Cívico, Formación Ciudadana y Revista Vitral. Ahora, como laico católico, sigo ese proyecto educativo, pero con una nueva publicación, Convivencia, y así en las pequeñas comunidades, en esa red capilar, lo importante es escuchar las necesidades del pueblo e intentar resolvérselas. Eso es verdaderamente un capital no solo religioso, sino político. Claro.
Yo cuando hablamos de, por ejemplo, el lenguaje fuerte, tal vez sin sentido, como el que planteaba Raúl Castro recientemente, una cosa es hablar, aunque se puede hacer mucho daño con las palabras. Sí. Pero ¿qué pasa si ahora este domingo le dan golpes a una dama de blanco o detienen a alguien como desgraciadamente ha sido el procedimiento habitual en los últimos años? Yo creo que desgraciadamente, de nuevo te digo que eso va a ocurrir, porque el gobierno no va a cambiar de un día al otro. El cambio tiene que venir interno y lento, que va a ser desgraciadamente. Lo que eso no puede evitar que nosotros sigamos pidiendo cambio y sigamos ayudando al cambio. Lo peor que podemos hacer es, arrestaron a las damas de blanco. Es horrible y mi corazón está con ellos, pero no podemos parar nuestro mensaje, no podemos parar nuestra misión del cambio, porque ellos traten de continuar la política opresiva que ellos tienen hoy en día. Completamente de acuerdo en cuanto a la necesidad de ser insistente en el mensaje, pero en cuanto a hacer concesiones, mientras es como estar negociando con el vecino que le pega a la esposa. Y entonces mientras no le deje, a mí me parece que moralmente mientras no le deje de pegar a la esposa, no es apropiado hacerle concesiones. Es un punto dificilísimo, Pedro, dificilísimo, porque ellos van a utilizar esa arma traicionera y cobarde para demorar el cambio. Nosotros tenemos que ser más inteligente y continuar adelante y adelante, aunque sea un buche de vinagre que nos estamos tragando, pero no podemos dejar que ellos paren el proceso. Sí, estoy de acuerdo en eso, no hay que caer en la trampa del gobierno. Y por otro lado, la experiencia que ha habido en las transiciones del mundo, mientras Frederick de Klerk estaba hablando con Mandela, sí, en las calles estaban reprimiendo a la gente. En otras situaciones, ahora están las negociaciones entre la FARC y el gobierno colombiano, y mientras tanto en las selvas están la gente. Eso no es lo que queremos. Queremos el cese de la represión inmediata, queremos el fin del presidio político. Esas son demandas, por ejemplo, de los 4 puntos de ese consenso de 30 líderes que se llama Espacio Abierto. Pero mientras ocurre el proceso de negociación, el cambio no va a ser ni inmediato ni total. Creo que esa es la mayor sorpresa que se llevaron muchos después de la gran sorpresa del anuncio del presidente Obama. Primera sorpresa, caramba, qué cambio dramático. Segunda sorpresa, pero esto no va a ser inmediato ni nada por el estilo. Esto puede llevar, quién sabe, tristemente, sino años. ¿O exagero? Exageras. Yo creo que... ¿Apuestas a meses? No, pero yo creo que el cambio fuerte será en menos de 24 meses. Bueno, yo lo creo. Bueno, pero claro, años, estamos hablando que estamos aquí 56 años, ¿no? Claro. Pero yo creo que vamos a ver un proceso, los próximos 6 meses va a ser de esto, como lo estamos viendo, de empuja y muévete, empuje, y después vendrá el cambio grande. Lo más grande que podemos hacer es lo que yo te dije. Ese teléfono y ese iPad lo tenemos que entre en Cuba, porque la necesidad de comunicación es muy importante. El segundo paso más grande que se puede ver en Cuba, que estábamos hablando, es nosotros tenemos que ayudar al pueblo cubano a independizarse económicamente de ese gobierno. Mientras el pueblo cubano viva necesitado de su salud pública, de comer, de todo del gobierno, estamos muy mal, porque claro, ellos no pueden, no se van a pegar ellos mismos. Tenemos que ayudarlos a que se independicen poco a poco y crear una clase que se sienta fuerte de poder protestar a toda la injusticia que están cometiendo hoy en día. Les ofrezco disculpas porque me quedé sin tiempo y me están confirmando que tenemos en línea, vamos a conversar enseguida de la pausa con el general venezolano Antonio Rivero, que después de mucho tiempo en la clandestinidad llegó a Estados Unidos para quedarse. Les agradezco profundamente vuestra presencia, muy amable, que sea la primera de muchas. Gracias. Muy amable, ya volvemos.